de pérdida y uno se encuentra y dice, che, ¿cuánto tiempo perdí, no? ¿Y por qué no me desperté antes o no me di cuenta un tanto de cosas o juzgué situaciones sin haber sabido de realmente cómo eran las cosas o de repente me encontré en una situación donde, como aquella mujer que hablábamos el día domingo, ¿no? Que hacía 18 años que Satanás allí la tenía atada, encorvada, y que se enteró allí por Jesús que al ser hija de Abraham era heredera también, que en un día de reposo Dios podía bendecirla. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con personajes bíblicos en la Sagrada Escritura, yo siempre me hago una serie de preguntas de cómo puedo crecer, de cómo me puedo desarrollar, de cómo puedo ser una persona próspera, una persona que se desarrolle en la economía o se desarrolle en la capacidad intelectual o se desarrolle en el ámbito social, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a estudiar la Biblia, encuentro una serie de personajes, de hombres de Dios que fueron y avanzaron en la vida y que crecieron y que obviamente son ejemplos para nosotros en el desafío de decir, yo quiero poder caminar como estas personas. Y allí nosotros comenzamos a encontrarnos con estos personajes bíblicos. ¿Y qué es lo que nos sucede? Nos sucede que empezamos a deshojar conductas, características, forma de vida, forma de pensar, acciones que tuvieron, determinaciones que tuvieron que tomar, pruebas que pasaron, circunstancias adversas, soledades, conflictos dentro del hogar, dentro de la familia, y podemos enumerar cantidad de cosas que quedaron plasmados en la Sagrada Escritura como ejemplo para nosotros y decir, hay cosas que yo puedo tomar de las conductas que ellos tenían para poder avanzar y poseer y crecer y desarrollarnos. Estamos en este comienzo de año y una de las cosas que debemos de aprender es que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de entender que en cada comienzo podemos desarrollarnos y podemos crecer y que las cosas malas que nos tocaron vivir en el 2025, si hoy se vuelven a replicar en el 2026, significa de que nosotros no hemos aprobado la prueba o no hemos aprendido. O en el peor de los casos, estamos tan caprichosos en querer tener resultados de la misma manera y los resultados, obviamente, si fueron negativos, van a ser exactamente iguales. Pero en definitiva, cada uno de nosotros hoy tenemos la posibilidad de decir, Dios, queremos crecer, queremos desarrollarnos y queremos avanzar. Por eso es que hoy le quiero hablar de un hombre de Dios que ha aprendido a superar una serie de situaciones en la vida y que el hombre quedó plasmado en la Sagrada Escritura y la Biblia lo llama el padre de la fe, un hombre que aprendió a crecer a pesar de un montón de imposibilidades. Estamos hablando nada más y nada menos que de Abraham. Y cuando lo nombramos a él y vemos que cuando Dios lo llama tenía 75 años, automáticamente nos vemos nosotros y decimos, che, tengo 22 años menos que este varón y creo que tengo más de una posibilidad de entender que me puedo desarrollar y que me puedo crecer. Como muchas veces hemos dicho, cómo me hubiera encantado tener la cabeza que tengo hoy con 20 años, ¿no? O 30 años, y uno dice, pero tal vez si hubieras tenido la cabeza que tenés hoy con 52 años, tal vez no hubieras tenido la experiencia a los 20 años y aunque tuvieras la cabeza, te hubieras equivocado. Entonces nos damos cuenta que el tiempo pasa con el único fin de crear un desarrollo, crear responsabilidad, formar madurez, traer crecimiento y hacer que nosotros nos preparemos para todo lo que viene por delante. Las cosas que hoy nos están pasando nunca serán una casualidad, siempre será una causa y una oportunidad para involucrar a Dios y meterlos en nuestras vidas. Entonces vamos a hablar de alguna serie de características que tuvo Abraham que lo llevó a crecer y a prosperar. Yo le quiero hacer una pregunta a usted en esta noche. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Díganme en un fuerte amén. Una de las cosas que nos identificó siempre aquí en esta casa ministerial es que MAPRI es una casa próspera. Vamos de vuelta, a ver si me entusiasmo. Una de las cosas que nos identificó no solamente como casa de restauración, sino como personas prósperas. Entonces,
Cuando eso no está sucediendo y no está aconteciendo, que no hay prosperidad, no hay crecimiento, no hay desarrollo, lo que tenemos que hacer es volver nuevamente a la palabra y decir, bueno, si estoy enfermo en el área económica tengo que ser sano. Si estoy oprimido o cautivado o atormentado por fuerzas demoníacas de pobreza, de miseria, Dios me tiene que liberar. Ahora, si es que estoy padeciendo necesidad y es por causa de mis malas decisiones y de mis conductas equivocadas, entonces ahí ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar. Entonces ahí es cuando viene el desafío, donde yo digo, no solamente voy a aplicar la fe, no solamente voy a creer en la liberación, sino que yo voy a tener que aplicar cambios en mi vida. Entonces eso habla de una persona madura, de una persona que si yo quiero desarrollarme, quiero crecer, no quiero tomar como algo común o como algo normal, sino que entender de que estoy comenzando esta nueva etapa de este año y es porque yo quiero crecer y quiero desarrollarme. Me ha pasado que en momentos de mi vida donde yo necesité ayuda de personas que me podían ayudar, no encontré la ayuda y obviamente ¿cuál fue mi reacción? Dolerme, enojarme, angustiarme. Pero cuando yo fui a la presencia de Dios y encontré la respuesta y encontré la solución en Dios, Dios me dijo, yo permití que no te ayudaran aquellos que podían hacerlo para que entendieras que ningún hombre se va a glorificar en la etapa y el proceso que estás viviendo, sino que yo quería que tú aprendieras a depender de mí, porque aún en la etapa que estás viviendo yo me quiero glorificar, que tú conozcas un Padre, conozcas un Dios y conozcas la manifestación de mi poder sobre tu vida. Entonces ahí me di cuenta que el equivocado no eran las personas que no me ayudaron, el equivocado era yo que me quería sostener de brazo de hombre, el equivocado era yo que me llené de esperanza pensando de que esa era la puerta, cuando en realidad la puerta era el Señor. Entonces notamos que Abraham fue un hombre que no se autoconvocó, sino que fue convocado por Dios. Un hombre que entendió que Dios lo estaba llamando. Cuando usted entiende ese principio, que Dios lo ha llamado, usted se deleita en tener dones, como vemos los jóvenes que están tocando un instrumento, que están alabando a Dios, vemos que tienen dones, que tienen talentos, predicadores, ministros, pastores, que tenemos dones de parte del Señor, nos sentimos privilegiados. ¿Por qué? Nos sentimos privilegiados porque somos llamados por Dios. Y no solamente somos llamados por Dios, sino que Dios nos llenó de su gracia. Nos llenó de su gracia para liderar, nos llenó de dones para impartir y ministrar, de conocimiento bíblico. No solamente nos llenó, hermanos, de esa gracia, contando obviamente lo fundamental y lo primordial que es la salvación, sino que como hijo Dios nos habilitó para poder caminar en una dimensión de la gloria del Señor. Y para cada una de esas cosas nosotros vamos comprendiendo que el transitar en la vida que nos va dando el Señor y que en cada una de esas etapas nos lleva el Señor a la madurez. Y eso es lo que le tocó vivir a Abraham, entender de que él no se convocó, fue convocado por Dios. Usted y yo tenemos que entender de que usted y yo no nos convocamos, sino que el Señor nos convocó. La Biblia nos enseña que nosotros le amamos al Señor porque Él nos amó primero. Cada uno de nosotros estábamos destinados a la condenación, pero Dios se le ha placido darnos la salvación. Yo creo que todos los que estamos en este lugar somos salvos, me dicen fuerte amén. Entonces lo que notamos que una de las grandes características o el ejemplo que podemos notar en la vida de Abraham, alguien que creció en su fe y en su relación con Dios, lo que notamos es que tenía una fe incondicional. Digan conmigo, una fe incondicional. Cuando uno tiene una fe incondicional, hermanos, no mira su capacidad o no mira su condición. Tócalo a tu hermano y decirle, no te miras tú, sino que miras a Dios. Cuando nosotros nos miramos nos vamos a encontrar que tenemos defectos, pero lo tristemente es cuando uno tiene virtudes y resalta las virtudes porque trata de tapar los defectos o inclusive las debilidades.
Abraham era un hombre que pudo creerle a Dios y que tenía una fe incondicional. Era un hombre que sabía, mis queridos hermanos, que Dios iba a hacer algo por encima de sus capacidades, por encima de su fe, por encima, hermanos, de un montón de situaciones. El libro de Génesis capítulo 15, el versículo 6, y dice la Biblia: y creyó Dios y le fue contado por justicia. Es decir, lo que notamos en esta palabra, que el hombre, al tener una fe incondicional, hermanos, lo que notamos es que era un hombre que aprendió a mirar a Dios. Quiero decirte, en este 2026, si quieres crecer, en este 2026, si quieres ser próspero, tendrás que dejar de verte tú, tendrás que dejar de ver a las personas que te están rodeando y vas a tener que poner tu mirada en el Señor. Cuando tú pones tu mirada en el Señor, hermano, en el Señor no vas a encontrar defectos. En las personas vas a encontrar defectos. En tus personas vas a encontrar defectos. Vas a encontrar debilidades en las personas y vas a encontrar debilidades en ti. Pero cuando tú pones tu mirada en el Señor, ves un Dios perfecto, ves un Dios que todo lo puede, ves un Dios que todo lo sabe y ves un Dios que nunca ha perdido una batalla. El primer ejemplo que te llevará a entender de que usted va a crecer, hermano, en la fe, y que usted va a crecer en bendición, en prosperidad, es tomar el ejemplo de Abraham. El hombre tenía una fe incondicional, porque no miraba sus condiciones, ni miraba la condición de los que le rodeaban, miraba a un Dios que tenía todo poder. La iglesia de Cristo tiene que comenzar a poner su mirada en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a ti te parece, mira cómo me hicieron, mira cómo me miraron, mira lo que me dieron, mira, hermano, deja de mirar a las personas que hoy se han equivocado, a las personas que te han prometido. Aún inclusive he visto que hay gente que no puede cambiar y no puede vencer debilidades, vicios, adicciones o lo que sea, porque se miran a sí mismos y no miran al Dios que tiene todo poder para generar cambios. Entonces, si nosotros queremos tomar el ejemplo de Abraham, un hombre que creció en la fe y que el haber crecido en la fe lo llevó a ser una persona próspera, lo que tenemos que, hermano, es actuar como Abraham. Tuvo una fe incondicional, miró solamente al Señor. No miró a su esposa, que era anciana, dice la Biblia que ya se habían apartado sus costumbres. No miró las circunstancias que le rodeaban, miró al Señor. Número 2, era un hombre que aprendía a caminar en obediencia. Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde iba. Es decir, el libro de Génesis capítulo 12, el Señor le habla y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Eso habla de que este hombre, mis queridos hermanos, no era una persona que cuestionaba a Dios. No era una persona, hermanos, que venía y decía: bueno, Señor, está bien, decime cómo lo vas a hacer. Veo que de antemano uno quiere saber absolutamente todo. No, era un hombre, mis queridos hermanos, que tenía obediencia. Digan conmigo, obediencia. En la Biblia tan claramente dice que Dios ama más la obediencia que el sacrificio. Y uno dice: no, Señor, pero yo te sirvo. Y hasta de hecho hay gente que se siente hoy frustrada, hermanos, por no servir. Y dicen: estoy detenido porque no sirvo. Y no se da cuenta que no está detenido porque no sirve, está detenido porque está en desobediencia. Y desobediencia que a lo que Dios le mandó a llamar, a lo que Dios le impulsó a funcionar en la vida. Yo siempre digo, como papá pongo el ejemplo: hay papás que reniegan con sus hijos y no se dan cuenta que tienen un tremendo privilegio que no todos lo tienen. Mamás que tienen hijos y que reniegan con sus hijos, y la Biblia nos enseña que herencia de Jehová son los hijos. Entonces sentiste privilegiado que Dios compartió esa herencia contigo. Estamos acá. Gente que encantaría tener un culto como lo tenemos nosotros y que hoy no lo pueden tener. Gente, hermanos, que desearía tener pastor y no tiene. Y usted tiene aquí un apóstol, pastores, y si hoy no le ora uno, le va a orar el otro, y si el otro no le ora, le va a orar el otro, y ya va a hacer fila, como muchos hacen, atrás de aquel que le puede llegar a entregar una palabra. Entonces,
Hermanos, lo que notamos es que Abraham le creyó a Dios y el hombre, al haber creído, manifestó ¿qué cosa? Obediencia. Y cuando uno tiene obediencia, ¿qué hace? Comienza a caminar. Señor, yo te creo, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Vio que hay gente que dice, yo estoy esperando que Dios haga algo. Dios dice, yo estoy esperando que vos hagas algo en obediencia a lo que yo te he soltado, a lo que yo te he dicho. Porque si entendiste obediencia, vas a caminar. Si entendiste fe, te vas a comenzar a mover. Entonces allí, hermanos, mis queridos hermanos, lo que notamos es que Abraham fue un hombre que caminó en obediencia. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo llamó, el hombre no cuestionó, salió y caminó. Salió y arrancó a conquistar la palabra. Era un hombre que tenía humildad. Yo me acuerdo que en una oportunidad un pastor me decía, mirá, apóstol, acá nosotros recibimos a la gente con amor. Y yo no lo dudaba porque verdaderamente era así. Yo le digo, sí, ustedes demuestran el amor y lo demuestran con obra. Y yo realmente le agradezco. Y dice, y aunque nosotros tengamos una casa humilde, nosotros somos humildes. Le digo, ya perdiste la humildad, pastor. Porque la humildad no se habla, la humildad se vive. Usted puede ser una persona muy ponderada, tener mucha riqueza, tener mucha prosperidad y tener un corazón sano y un corazón libre, donde usted puede expresar lo que tiene porque ya es parte de su vida. Entonces usted es humilde, hermanos, interiormente tiene un corazón sano. Hay gente que tiene poco y tiene soberbia, tiene altivez de corazón, te mira por encima de los hombros y hasta a veces te trata con actitud despectiva e intenta, hermanos, muchas veces demostrar de que usted es inferior a esa persona. Entonces notamos que eso no tiene nada que ver con la prosperidad y la bendición que proviene, así como lo caminó Abraham y así como lo transitó él mismo. Entonces el hombre transitó con un corazón humilde. Abraham se reconoció como un extranjero y un peregrino en la tierra. El libro de Génesis 23:4 dice, extranjero y peregrino soy entre vosotros, dame propiedad para sepultura entre vosotros. Notamos que este hombre, hermanos, fíjense, sabiendo que era heredero de la tierra, el hombre en ningún momento se paró como soberbio, decir, vengo a reclamar lo que es mío. Yo recuerdo, mis queridos hermanos, voy a hablar de algo que en su momento nos enseñaron y creo que nos enseñaron mal o fuimos mal aprendidos. Yo recuerdo hace unos muchos años atrás, no vamos a nombrar la cantidad, pero hace unos años atrás yo recuerdo que a nosotros nos decían, no cuestione, obedezca. Y yo le decía, solo quiero preguntar para aprender un poquito más. Entonces me decía, cuando usted me cuestiona y cuando usted me pregunta, usted está demostrando rebeldía. No confunda rebeldía, porque yo le voy a hacer caso, voy a hacer lo que usted me diga, pero yo quiero adquirir conocimiento de lo que usted me está mandando a hacer. Entonces, muchas veces, hermano, dentro de lo que es la obediencia, desde la perspectiva, desde la posición de un liderazgo, de aquellos que te están instruyendo y te están conduciendo, muchas veces está la equivocación esa, de que cuando uno, hermano, es mandado a hacer algo, a veces cuestionado porque quiere preguntar, porque quiere aprender, porque tiene la humildad, porque humildad es eso, es preguntar con el único deseo de poder seguir creciendo y desarrollándose. Entonces hay personas obviamente que te preguntan, como hacían los fariseos o como hacían, hermanos, los religiosos de la época de Jesús. Dice que le preguntaban para tentarle, para ver si le podían hallarle en alguna situación para luego acusarlo. Esas preguntas son malas, porque si usted sabe la respuesta, hermano, ¿para qué va a preguntar? Lo que está, muchas veces preguntan gente para ver si la persona a la cual que le están preguntando tiene conocimiento, o aún mismo si se equivoca intentan de alguna u otra manera descalificarlo. Entonces lo que notamos en Abraham, a pesar de que él era heredero de la promesa, heredero de la tierra, el hombre fue con humildad y dijo, ¿saben qué? Dame propiedad para sepultura entre vosotros. Qué tremendo el corazón que tenía este varón. Nosotros muchas veces, hermanos, nos paramos y decimos, vengo a reclamar lo que es mío porque yo soy ministro de Dios. Hermano, primero para reclamar yo tengo que tener un corazón correcto, porque cuando uno reclama con un corazón incorrecto no recibe nada. Es como, hermano, echar allí trigo en un saco
saco roto, recibe la herencia y se te termina cayendo. Pero cuando uno tiene, hermanos queridos, tiene allí la humildad, dice: Señor, yo sé que usted tiene cosas grandes para mi vida. Aquí estoy para que me utilice, aquí estoy para que me ministre, aquí estoy para que, Señor, usted me dé la dirección, Señor, usted me dé, Señor, la salida. El hombre demostró en el punto número 4 confianza en la promesa de Dios. Y allí volvemos a resaltar el pasaje bíblico que yo les nombré sobre la fe incondicional, que en el texto bíblico dice que le creyó a Dios y fue contado por justicia. En el contexto del capítulo 15, lo que notamos acá del versículo 1 al 6, que este hombre dice que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que denota que yo, hermanos queridos, me es contado en la fe y en la justificación, no solamente, mis queridos hermanos, en la fe que testifico, en la salvación, etcétera, sino que yo demuestro y denoto, hermano, testimonio de aquella confianza que tengo. Que le pongo un ejemplo: la vez pasada hubo hermanos que pasaron por las aguas. Y obviamente antes de pasar por las aguas se le dio una enseñanza, se le dio un estudio, y en ese estudio y en esa enseñanza ellos, luego de tener conocimiento, determinaron si querían o no pasar por las aguas. Y allí los oradores o los hermanos que bautizaban le preguntaban: ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees que Él murió, que Él resucitó? ¿Crees que Él es tu Señor? ¿Crees que eres salvo? Sí, yo creo. Y lo bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, hacían una confianza pública, hacían una confianza de fe. Lo mismo pasa con la Santa Cena del Señor. Confesamos públicamente que creemos en Jesús, que Él vino, que Él murió, que Él resucitó, pero que estamos esperando su segunda venida. Entonces, ¿qué te quiero decir, mis queridos hermanos? La confianza se testifica. Tócalo a tu hermano y decirle: la confianza se declara, decirle. Entonces hay que tener, hermano, un lenguaje correcto. Dile al justo que todo le irá. Dile al justo que todo le irá. Usted le pregunta: ¿cómo anda, hermano? Que andamos en la lucha y la prueba. ¿Y qué le digo si ese día tuvo una pelea con su esposa o con su esposo? Entran los dos y le digo: ¿cómo andan? Y me hace con los gestos: ahí andamos. Ahí andamos, usted dice. Entonces ya sabe que tiene un conflicto. Nosotros normalmente nos damos cuenta, depende cómo anda el matrimonio, depende cómo andan. Si se peleó con el esposo o la esposa, entran, hermano, y son infumables, perdón la expresión. Pero si andan bien con el esposo, ya son amables, son respetuosos, ya te saludan y ya te quieren dar 2 besos en vez de 1, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que entender, mis queridos hermanos, que la confianza la cual practicó Abraham fue una confianza en la promesa que el hombre la vivió, la transitó, la declaró, la confesó, la creyó. Entonces, si nosotros creemos, hermanos, que MAPRE va a crecer, si nosotros creemos que MAPRE se va a desarrollar, tenemos que empezar a declararlo. ¿Cuántos creen que este año Dios los va a bendecir poderosamente? Tocalo a tu hermano y decirle: entonces deja de quejarte. Y empezar a declarar que Dios te va a prosperar. Y capaz que tenés que empezar a declarar todas las mañanas: Señor, hace un milagro que encuentre plata en mi casa. Que un cerito más en la cuenta. Señor, obviamente ponga plata, hermano, dentro de la cuenta, ¿no? Porque si Dios le pone un cero más, no pasa nada. Entonces aprendamos a confiar, aprendamos a declarar esa confianza como la que tenía Abraham. Hermanos, una de las cosas que lo identificaba a un hombre como padre de la fe, como un hombre de crecimiento, un hombre de conquista, es que era un hombre de altar, un hombre de ofrenda y un hombre de sacrificio. Esto es tremendo, mis queridos hermanos. No todos estamos preparados muchas veces para eso. Abraham determinó y dispuso ser obediente a Dios, aun cuando Dios le pidió a Isaac.
El libro de Génesis 22, del 1 al 14, lo que notamos que Dios, en el contexto de esta palabra bíblica, dice que la Biblia, Dios le pide a Isaac que lo sacrificara. Y lo tremendo de todo esto es que este hombre en el versículo 2 dice: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Entonces, lo que notamos es que este hombre, hermanos, era un hombre que entendía lo que era sacrificio. Digan conmigo, sacrificio. ¿Cuántos quieren prosperar? Díganme un fuerte amén. Hermanos, el prosperar, el crecer implica sacrificio, implica desarrollo, implica, hermanos, avanzar. Yo a veces me río porque algunas personas me dicen: estuvo haciendo pileta. No, estuve trabajando en la calle en el rayo del sol. Y a veces tengo que agarrar y levantarme la remera para mostrarle que acá tengo blanco todavía. Entonces, a veces pensamos que la prosperidad viene porque hubo alguien que te dejó una gran herencia. A veces pensamos que la prosperidad viene porque te tocaron con una varita mágica o te soltaron una profecía. A veces, hermano, la prosperidad viene porque de repente esperaste que algo aconteciera sobre tu vida y no te das cuenta que aún si aconteciera algo en tu vida, aún si Dios te entregara una profecía, y aún con esta palabra que Dios te está diciendo, siempre va a haber una demanda de esa palabra. Entonces, cuando uno no va entendiendo esa demanda, porque esa demanda, ¿qué es lo que te lleva, hermano? A generar cambios. Abraham, sabiendo de que Dios había depositado la promesa sobre Abraham e Isaac, y Dios le estaba pidiendo a Isaac. El libro de Hebreos 11, cuando habla de Abraham, dice que Abraham aún mismo sabía que aunque aún muriera Isaac o lo entregara en sacrificio, Dios iba a cumplir la promesa. Entonces, lo que notamos es que toda persona que está dispuesto a sacrificarse, que está dispuesto a trabajar en pos de la visión, en pos del crecimiento, en pos del desarrollo, sabe que nunca será pérdida. Siempre será una semilla de inversión que uno dará en tiempo, en dinero, en dedicación, en lo que sea, que tarde o temprano eso traerá fruto y crecimiento sobre tu vida y sobre la mía, en el nombre poderoso de Jesús. Mis queridos hermanos, muchas veces nos pasa que comenzamos a orar y de repente usted comienza a orar el primer minuto y usted dice: estoy más con ganas de acostarme a dormir que orar. ¿No le ha pasado eso a usted eso? Empezás a orar y empezás a bostezar y dice: qué cansancio que me agarró. Y más cuando el apóstol te dice: che, tenés que orar una hora acá en la iglesia, vamos a orar, a interceder y clamar, y viene uno, dos, tres, ¿no? O a veces estás solo, ¿no? Y te encontrás con que te ataca el desánimo, el desaliento, la pereza, la fatiga, etcétera. Pero te das cuenta que aunque la carne se revela, la mente se te revela con pensamientos de qué vas a comer, qué es lo que vas a hacer, y que es una pérdida de tiempo, en un momento determinado lo que estás sacrificando, que es tu mente, tus sentimientos, tu voluntad y aún tu tiempo y tu comodidad, lo estás sacrificando delante de Dios en un momento determinado. Ves que esa ofrenda sacrificial trae consigo una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Que el mundo espiritual comienza a quebrantarse. Que el mundo espiritual comience a quebrarse y ya la visión empieza a cambiar. De tener pesadez a tener, hermanos, anhelo de lanzarte al éxito, de lanzarte al crecimiento, a nuevos proyectos, avances, y que Dios te renovó la fuerza y te limpió la mente y te levantó y te dijo: dale, hijo, ahora que estás conectado nuevamente conmigo, vas a poder alcanzar aquellas cosas que yo determiné contigo. Porque eso es lo que le pasó a Abraham. Abraham presentó a Isaac delante del Señor en un altar, y allí cuando él estaba tomando el cuchillo para sacrificarle, el ángel le dijo: no lo toques porque ha sido probado tu fe y sabe que no me lo has negado. Y el Señor le dijo: juro por mí mismo que sabes que Abraham, te voy a bendecir a ti y voy a bendecir a tus generaciones. Todo sacrificio, hermano, en el altar, toda ofrenda que presento delante de Dios con mis tiempos, todo aquello que yo estoy abocado en creer al Señor, tarde o temprano traerá una brecha, hermano, en los ámbitos espirituales, pero también traerá una recompensa sobre tu vida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Entonces, hermano, no piense que las cosas son gratis, que son fáciles. No piense, mi querido hermano, que uno dice, no, voy a ser próspero porque a Dios se le ocurrió. No, 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 Dios te está llamando a ser próspero, pero Dios te está impulsando a la obediencia. Dios te está impulsando a la fe. Dios te está impulsando, hermano, a creerle al Señor. Dios te está impulsando al sacrificio. Y yo creo que cada uno de nosotros en este tiempo nos vamos a levantar y vamos a creer que Dios va a hacer cosas grandes. Así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con Isaac, así como lo hizo con Jacob, así como lo hizo con tantos hombres de Dios. Yo creo, mis queridos hermanos, que Dios también lo va a hacer con usted y Dios lo va a hacer conmigo en el nombre bendito de Jesús. Pero tenemos que sacarnos aquellas cosas que nos están limitando, la desobediencia, aquellas cosas, hermanos, que nos están limitando, el estar quieto. Yo en estos días, ministrando a algunas personas, me dijeron, apóstol, la verdad que a mí me sobra el tiempo. Yo trabajo un par de horas y después ya no sé más nada que hacer. Y yo lo miré y le dije, qué bendición que tenés vos. A mí que me faltan horas y a vos que te sobra. Digo, tenés que buscar algo, tenés que entender que Dios quiere tener una proyección más grande, porque si hoy Dios te ha llevado a solventar tu hogar con ese tiempo, imagínate si invertí 2 o 3 o 4 horas más, hermano, vas a entrar en una etapa de prosperidad, de bendición, de desarrollo, de proyecto, de crecimiento, y obviamente eso trae beneficio por generaciones. Muchas veces perdemos el tiempo en lugares, en situaciones, con personas. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos palabra, porque no tenemos promesa. Y tristemente puedo decir que a veces cuando tenemos palabra y tenemos promesa, queremos que se cumplan a nuestra manera. Y limitamos, a pesar de que tenemos palabra, tenemos promesa, inclusive hasta espíritu de liderazgo. Sepa que el liderazgo no se maneja, hermanos, a nuestra manera como si fuéramos un jefe. El liderazgo se maneja a la manera de Dios. Y la manera de Dios resulta que son estos principios: fe, obediencia, dependencia, creer en el Señor, desafío, pero también sacrificio. Porque es fácil dar órdenes, difícil es estar comprometido. Fácil es hablar que otros hagan, difícil es ponernos nosotros a la brecha en hacerlo. Normalmente miramos a las personas que entrenan en un gimnasio y hasta lo llegamos a admirar y vos decís, qué bien que está esta persona, tiene 20 años entrenando. Y nosotros entramos y hasta nos vestimos igual que ellos. Yorcito, remerita musculosa, pinchita. Hasta se compran guantes para que no se hagan callo y dicen, bueno, ahora voy a entrenar porque lo que me está esperando es lo que estoy viendo delante, como mi profe. A la semana, hermano, no te puedes sentar ni en la silla. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que esa persona conquistó lo que conquistó en poco tiempo. Y nosotros queremos salir apresurado, arrebatado, diciendo, yo lo voy a conquistar, y no nos damos cuenta que la persona nos puede enseñar cómo transitar para poder llegar a ese objetivo. Así es la fe, así es el crecimiento financiero, así es el desarrollo en un liderazgo exitoso, así es el crecimiento en la iglesia, así es el crecimiento laboral, así es el crecimiento, hermanos, en la oratoria, en la predicación, y podemos enumerar cientos de cosas, hermanos, que tenemos que pagar el precio, el sacrificio, la obediencia, que alguien nos marque el camino, cómo transitar, cómo caminar, porque allí vamos a comenzar a ver la gloria. Hoy creo que es el día 14, ¿no? 14. Entonces significa que tenemos 351 días por delante para este año. ¿Para qué? Para tener una oportunidad cada día de poner un granito de arena que nos va a llevar a entender de que tiene Dios cosas grandes con nosotros y que nos tenemos que levantar todos los días a decir, voy a hacer una cosa más de aquellas cosas que Dios me ha entregado, porque sé que